Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy día, miércoles 7 de junio del 2023, estamos en la novena semana del tiempo ordinario. La lectura que nos corresponde hoy es la lectura del libro de Tobías, capítulo 3 del 1 al 11 y del 16 al 17. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos, diciendo: Señor, tú eres justo y tus obras también son justas, siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras. Señor, quítame la vida, hazme desaparecer y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Líbrame ya, Señor, de esta desgracia. Envíame al descanso eterno y no te alejes de mí, pues más me vale morir que vivir, sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raquel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a todos sus maridos. Apenas se acercaban a ella, así pues la esclava le dijo: Tú eres la que estrangulas a tus maridos. Te has casado con 7 y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotras por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y que nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intención de ahorcarse. Pero reflexionó: no lo haré. No vaya a ser que la gente insulte a mi padre diciendo que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor, y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. En aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit, y envió al ángel Rafael a curarlos, a Tobit quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raquel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los que le habían pretendido. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es capítulo 12 de Marcos, del versículo 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos escuchado 2 lecturas. Vamos a empezar con la primera de Tobías, para ir viendo el mensaje que nos proporciona la literatura, la palabra de Dios. Y nos dice que Tobit estaba muy afligido,
estaba muy triste. Oró. La oración es muy importante, hermanos. Y le dice, Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Pues sí, hay que reconocer que nuestro Padre Dios es justo. Eso es lo que debemos de hacer hoy en día. Siempre procedes con misericordia, exactamente. Dios siempre procede con misericordia y lealtad con todos nosotros. Y Él es el único juez del mundo. Por lo tanto, es el único que hace milagros. Acuérdate de mí, Señor, dice Tobit, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados, no tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres. O sea, está pidiendo perdón por todo lo que él mal haya hecho en la vida. Por eso le dice que no lo castigue. Dice aquí que porque desobedecimos tus mandatos, nos entregas al saqueo, al destierro y a la muerte, objeto de murmuraciones. ¿Se acuerdan de que los habían invadido los babilonios? Y todo porque todos los israelitas, los judíos, se habían vuelto idólatras, se habían hecho dioses, todo por andarse juntando con otras tribus, con otros pueblos que adoraban al dios Baal. No, sí les digo, Señor, dice, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos. Pues no, el primer mandamiento lo habían violado, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y no hemos sido leales contigo. Le dice Tobit a nuestro Padre Dios que haga con él lo que quiera, quítame la vida, hazme desaparecer, pero miren lo que dice, y volver al polvo, pues más me vale morir que vivir, porque me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. Fíjense, o sea, le daba mucha tristeza, le daba mucho pesar el que lo hayan insultado, pero no está diciendo que le daba tristeza por haber pecado, no le estaba dando tristeza porque su pueblo, al igual que él, todos habían vuelto idólatras, ¿va? Y habían violentado la ley de Dios, que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No lo dice así. Aquí nos dice que Tobit dice, me han llenado de insultos y estoy hundido en la tristeza. O sea, una cosa muy personal eso, ¿no? Sí, en vez de que dijera, porque hemos sido idólatras, por eso tú has permitido que nos invadan los babilonios. Y pues todos los israelitas fueron dispersos en muchas naciones, en Siria, en Nínive, en Egipto, en Babilonia, ¿verdad? Y en Jerusalén pues nada más se quedaron la gente pobre, la gente humilde, la gente sencilla, la gente que no tenía ningún oficio, y en compañía de un profeta, el profeta Jeremías. Ahí lo pueden ustedes leer, en el Antiguo Testamento, ahí lo tienen ustedes para que lo puedan retomar esa historia, ¿no? Bueno, dice aquí, pues más vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias, escuchando tantos insultos. O sea, eso era lo que más le dolía a Tobit. Ay, ese Tobit, de verdad. En vez de que dijera, me siento muy mal porque mi pueblo y yo a lo mejor también, podríamos decirlo, se habían vuelto idólatras y no habían obedecido a nuestro Padre Dios. Ah, no, él estaba muy triste, sufriendo porque la gente lo estaba insultando y se burlaban de él. Ahí está, pues no que tu Dios, no que su Dios los libera, no que su Dios los ayuda, no que su Dios siempre sale en frente de ustedes. Pues sí, pero cuando estamos con Dios, cuando estamos en contra de Dios, haciéndonos dioses paganos, pues la verdad, pues no va. Pero miren, fíjense lo que dice la literatura. Dice, aquel mismo día, Sara, la hija de Raquel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en la provincia de Media, tuvo que soportar también insultos de la gente, ¿sí? De una esclava, principal de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, nos dice aquí, y Asmodeo, que es un demonio, que sí nos menciona la literatura, había tenido 7 maridos, y todos se habían muerto, y con ninguno había tenido descendencia. Estaba muy triste Sara por todo lo que le había pasado. Imagínense 7, número 7 significa preparación. Y lloraba, se subió al segundo piso y se quiso ahorcar, pero se detuvo y dijo, no, eso debió haber hecho Judas Iscariote, Debió haber dicho, no, ¿cómo me voy a ahorcar? De todas maneras, Dios no le permitió que se ahorcara, se rompió la rama o la cuerda y cayó y del fregadazo se murió Judas Iscariote. Así lo dice Lucas, no es invento mío, lo pueden leer ustedes en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, dice que le pide a nuestro Padre Dios que le envíe la muerte, ¿sí? Y para que ya no tenga que escuchar tantos insultos durante mi vida. Sí, pero la estaban criticando, la estaban insultando, porque le decían, oye, tú has matado a tus 7 maridos, no te hagas, los ahorcas, ¿ah? Y con ninguno de ellos había... es algo también muy difícil de aceptar,
¿sí? Porque decían que si se moría, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, si se muere el esposo, el hermano se tiene que casar con esa mujer. Oye, pues ¿a poco se casaban nada más por decisiones, por mandatos, para tener descendencia, ¿no? O sea, no había amor, no había fidelidad, no había atracción, no había compatibilidad. No, eso es moderno, eso es de nuestra época. Entonces no existía eso. ¿Eh? Bueno, aquí dice que esta muchacha, ¿sí? Ya estaba harta de los insultos. Entonces levanta las manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. Bueno, pues es muy importante aquí darnos cuenta que tanto Tobit como esta muchacha, pues la oración es parte muy importante de lo que tenemos que hacer y debemos de comunicarnos con nuestro Padre Dios. Es lo importante. La oración es la comunicación. Dice que la lectura, que en aquel instante el Dios de la gloria escuchó las súplicas de Sara y de Tobit, o sea, de los dos, y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, perdón, lo curó de los ojos. ¿Se acuerdan que había estado ciego 4 años? Sí, porque le había caído excremento de pajarracos. Y por más pomadas que le ponían los supuestos médicos de aquel entonces, han de haber sido de los similares, ¿verdad? Sí. Pues no se curaba, 4 años estuvo ahí. Bueno, entonces, a fin de que pudiera ver la luz, Tobit y Sara, hija de Raquel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, al hijo de Tobit. Sí, porque dice la lectura que pues, Tobías era el que tenía más derecho en casarse con ella. Y bueno, eso lo pueden ver ustedes en ese libro de Tobías, en donde se casan los dos, ¿no? Sí, y son muy felices. Y así se acaba la telenovela, ¿no? Hasta parece una telenovela, una comedia, ¿verdad? Bueno, lo importante en esta lectura es que hagamos oración. Es que retomemos y reconozcamos, ¿sí? Que hemos pecado y que le pidamos perdón a Dios, al Todopoderoso. En aquel entonces pues, no podríamos decir, ay, van a hablar con Jesús, pues no existía Jesús. Van a hablar con el Espíritu de Dios, pues todavía no entendían eso del Espíritu de Dios, ¿no? Sí, no, son las tres divinas personas en las que nosotros nos podemos conectar. Acuérdense que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nosotros, los creyentes en Cristo, creyentes en el Hijo de Dios, creyentes en la salvación, que hoy en día, pues, nuestros hermanos mayores, pues no lo aceptan, ¿sí? Pero la mayoría del pueblo no lo acepta porque sus rabinos, ¿sí? Les dan otros mensajes, ¿no? Y hoy en día están tratando ya de construir su tercer templo, ¿no? Y están diciendo que ya va a venir el Mesías, ¿no? Pues a lo mejor viene, pero ya es la segunda vez que viene. Bueno, leamos entonces el Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué nos dice. Algo importante, dice que los saduceos pues no creen en que los muertos resucitan. Entonces imagínense cuando resucitó Lázaro. No, pues por eso querían matar a Jesucristo, porque decían, ¿cómo es posible que haya podido resucitar a un muerto, ¿no? Cuando resucitó al hijo de una señora que vivía en el pueblo de Naim, cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Al jefe de la sinagoga. Sí. Talita comen, levántate y anda, le dijo a la muchacha, ¿no? Y los discípulos, cuando Jesucristo los mandó a predicar, les dio poder del Espíritu Santo para que curaran enfermos, paralíticos, sordos, ciegos, leprosos, expulsaban demonios, sí, exorcizaban a la gente y resucitaban a los muertos. Bueno, pues los señores no creen en eso, ¿no? Sí. Hoy en día, pues la gente tampoco cree. ¿Cuándo han visto ahorita que alguien resucite? Ustedes dicen, no, es que no, se murió y resucitó. Estaba en estado de coma y dice que vio una luz, no siguió la luz y revivió. No, hay que ver bien cuando la gente se muere, ¿no? Porque hoy en día, pues es algo muy difícil de entender y creer, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Ahí se los voy a dejar. Entonces, aquí dice que los saduceos, ¿verdad? Le dicen a Jesucristo. Una ley que Moisés había puesto. Fíjense, una ley de Moisés. Nos dejó escrito que si un hombre muere dejando
a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. O sea, que era muy importante la descendencia, del primogénito. Ya saben cómo son las costumbres judaicas, ¿no? Sí. En la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿a poco eso lo confirmó? ¿A poco eso lo reafirmó? ¿A poco eso lo predicó? ¿A poco eso lo dejó como énfasis, como algo importante? Para nada, ni lo menciona. Bueno, dice, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar ir. El segundo lo mismo. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, todos murieron. ¿Sí? Y le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. El día de la resurrección, si no creen los saduceos, ¿para qué preguntan eso? O sea, luego se da uno cuenta que son trampas, ¿no? ¿Con cuál de los 7, sí, el día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7, ¿sí? Ay, de veras que... Pues, así como andaban de tontos antes, así estamos también hoy en día, tenemos un mal entendimiento. Yo ya les he explicado yo a ustedes que la Sagrada Escritura no es nada más una literatura así de leerla y ya, ya la leí, ya. No, es que se necesita estudiarla, se necesita entenderla, interpretarla y llevarla a cabo. Es algo complicado. No es lo mismo leer un libro profético que esté en la Biblia que un libro didáctico que esté en la Biblia, ni tampoco un libro histórico que esté en la Biblia, ¿no? Sí, son muy diferentes. Y no es lo mismo leer un libro profético, que entre comillas vamos a decir que es el Apocalipsis, que un libro profético de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo leer los libros didácticos o las cartas de Pablo, que son 13, que los libros didácticos que se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿no? Como el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Sí, hay mucha diferencia. No es lo mismo leer los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, que son libros históricos, a los libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento, y mucho menos es lo mismo leer los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, que es la Torah, que es el Pentateuco para nosotros, los primeros 5 libros. Todo es difícil, hermanos, no es sencillo, de veras. Se los digo para que no lo vayan ustedes a tomar muy a la ligera. Y a mucha gente hoy en la actualidad lee las Sagradas Escrituras y lo que ellos entienden y investigan y andan relacionando y confrontando, después se equivocan y tienen errores. Miren, yo siempre les he dicho, pidan al Espíritu Santo que los guíe, porque si tú estás confiando en tu entendimiento, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu habilidad, en tu discernimiento, pues estás como Pedro, estás viendo como hombre, no como Dios. Acuérdate que Jesús le dijo a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Cuando iban a Jerusalén y que Pedro le dijo, no, la última vez nos apedrearon, Señor, nos iban a matar, ¿cómo vamos a regresar ahí? No, nel pastel, ¿verdad? Dijo Pedrito, ¿verdad? Y Jesús le dijo, es que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces lo mismo en la Sagrada Escritura, sí, tú la podrás leer, pero tienes que estar guiado por el Espíritu Santo, hermano, haz oración, pídele al Espíritu Santo, en serio, eso es algo importante, sí, porque muchas veces, mira, ni los pastores, ni los presbíteros, ni los sacerdotes te dicen eso. Cuando leas la Sagrada Escritura, sí, invoca al Espíritu Santo, no te dicen, nada más te dicen los que son católicos, vengan a misa, porque si no viene es pecado. Sí, así nada más. Y estás en misa y te leen las lecturas, te leen el Evangelio y ni te lo explican. Se ponen a hablar, si estamos en época de votaciones, se ponen a hablar de las votaciones. Si estamos en la época del fútbol, se ponen a hablar del fútbol. Si estamos en la época de la delincuencia, que siempre es la época de la delincuencia, te hablan de la delincuencia, ¿no? Sí. Y muy pocas veces te explican. Por ahí tenemos a un padre, José de Jesús Aguilar, que sale también en YouTube. Pues él sí te trata de explicar las lecturas, ¿no? Tiene muchas explicaciones, es un buen explicador. Yo les diría que pues lo escucharan, ¿no? Para que entendieran, porque él sí se dedica a eso, ¿no? Aparte que él es un historiador, ¿eh? O sea, es diferente. No es un teólogo, pero es un explicador. Tenemos otros padrecitos ahí que hablan, ¿no? Y que platican, ¿no? Pero son doctrineros, o sea, usan la doctrina de Cristo nada más, ¿sí? Pero no son teólogos. Y bueno,
¿Por qué te digo esto? Porque es difícil, hermano, no es fácil, no es sencillo. Nosotros tenemos 73 libros, como ya se los había yo platicado en una ocasión, en la Sagrada Escritura, y cada libro es diferente. Bueno, vamos a dejar eso un punto y aparte. ¿Sí? Vamos a continuar con otra parte que nos dice aquí. Jesús les contesta, dice, fíjense lo que dice, están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos igual hoy en día, estamos en un error, no entendemos las escrituras ni el poder de Dios. Por eso les digo, ¿cómo las vamos a entender? No, yo no los voy a mandar a una escuela de pastoral o a una escuela del colegio bíblico. O no, hermanos, pídanle al Espíritu Santo que los guíe. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de que alguien les enseñe, bueno, sí, está bien, pero es importante que invoques al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a decir las cosas correctamente, ¿no? Sin intereses institucionales, sin intereses eclesiásticos, sin intereses de la iglesia mundana, ¿verdad? De los hombres, ¿no? Sí, porque muchas veces son intereses para quitarte dinero y que pagues el diezmo y pedirte apoyo económico o físico, laboral. Bueno, repito, dice, están en un error, dice Jesús, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es posible que digan que los ángeles tuvieron hijos con las mujeres de la tierra y de ahí salieron los grandes héroes de la Biblia? Pues si está diciendo que no van a tener mujer como los ángeles, no van a tener marido como los ángeles, por lo tanto no se van a poder reproducir, por lo tanto no van a tener relaciones sexuales. Así dice, dice, sino serán como los ángeles del cielo. Entonces, ahí está bien claro eso, ¿eh? Digo, para que no empiecen a creer que lo que dicen, no, es que en la Biblia dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Ah, sí, según las traducciones como nos ponen, ¿no? No, hermano, no. Aquí muy claramente te lo está diciendo. Los ángeles son asexuales, o sea, no tienen sexo. Por lo tanto, no se pueden reproducir. Y si Dios eso no se los otorgó a ellos, ¿sí? Así lo está diciendo aquí. No es invento mío, hermano, ¿eh? Ay, te lo dejo para que tú lo vuelvas a leer con calma. Yo nada más te lo vuelvo a repetir aquí. Dice, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino serán como los ángeles del cielo, asexual. Ya no tendrán esa atracción por una pareja. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, dice Jesucristo, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza en que Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? O sea, les dice a los saduceos, pues que no han leído las escrituras. Pues no, nada más aprenden lo que se les da la gana, ¿no? Es que en tal capítulo, tal versículo dice esto, y así, ¿no? Y así andan, ¿no? Como unos hermanos que tenemos por ahí, los testigos de Jehová, así se llaman ellos, ¿no? Así se denominan ellos, ¿no? Sí, y que van a las casas a tocar y van y... Oiga, le traemos la palabra de Dios, queremos hablar de la palabra, y pues pásenle, y ya pasan ahí, ¿no? Siéntense aquí alrededor de la mesa, señor, ¿y ahora qué? Y los testigos dicen, pues no sabemos qué decirles, pues nunca nos dejan entrar. Pues sí, ¿verdad? Como era fue la primera vez, pues ya no saben ni qué predicar, ¿verdad? Sí, no, pues sí, así están equivocados, discúlpenme, si alguien me escucha de ellos, la verdad están equivocados, no. Por eso les dice, ¿qué acaso no han leído el libro de Moisés? Supuestamente, ¿cuántos libros escribió Moisés? ¿Cuántos? Los 5 primeros libros de la Biblia, supuestamente. Así dice la historia. Acuérdense que la historia está hecha por los hombres, ¿eh? Y hay muchos errores, y hay muchas mentiras. Es muy importante que sepas que la palabra de Dios hay que saber cuándo en la Sagrada Escritura habla Dios y es palabra de Dios y cuándo es palabra de los escritores, de los agiógrafos, de los historiadores que anotaron ahí lo que se les dio la gana. En el Antiguo Testamento principalmente, ¿eh? Nosotros tenemos 46 libros, el canon breve nada más tiene 39 y los judíos pues los compactan en 24 libros. Sí, porque ellos no tienen el primer libro de los reyes y el segundo, nada más tienen un solo libro. Ellos no mencionan el primer libro de Samuel y el segundo, ellos nada más mencionan uno. Ellos no mencionan el primer libro de Crónicas y el segundo, nada más mencionan uno. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Para que vean que ahí, de 6 libros, pues nada más se redujo en 3.
¿sí? El Pentateuco, que nosotros le decimos los 5 primeros libros de la Biblia, ellos nada más le llaman la Torah y es un solo libro. Entonces imagínense, de 5 nada más se convirtió en uno, o sea, son 4 menos. 4 menos y 3 de los que le acabo de mencionar, de Samuel, Reyes y Crónicas, ya estamos hablando de 7 libros. Y si tenían 24 y 7, pues ya son 31. Ya casi le llegan al canon breve, que son 39 libros. Ay, no quiero revolver los hermanos, ¿eh? Se me hace que ahorita ya nos dicen, ay, ¿de qué tanto habla? Ya no lo entendí. Ya no entendí. Bueno, ahí se los dejo nada más, ahí se los dejo, ¿no? Sí, bueno, ahí lo pueden ustedes revisar con calma. Y bueno, aquí Jesucristo les hace esa pregunta, ¿sí? En donde, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Pues sí, hermanos, porque miren, voy a abrir aquí la caja, dicen la caja de Pandora. Así dicen vulgarmente, ¿no? Aquí les voy a tirar muchos paradigmas de ustedes, hermanos, ¿sí? Muchas creencias que tienen, muchos pensamientos. ¿Por qué dice Jesucristo esto? Fíjense lo que dice, ¿eh? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando nosotros nos morimos, se muere el cuerpo, la máquina biológica. Pero nuestra alma, si estamos con Dios, no se muere. Ya ha resucitado. ¿Eh? Muchos estamos pensando en la resurrección aquí en este planeta Tierra, de cuerpo y alma, como nuestro Señor Jesucristo lo ejerció, ¿sí? Pero desde el momento en que nosotros estamos con Dios ya hemos resucitado cuando nos morimos corporalmente, hermanos, ¿sí? Estamos vivos porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y regresamos con Él, venimos de Él y nos vamos a regresar a Él. Están pues muy equivocados, nos dice, pues nos equivocamos, porque siempre andamos pensando que la resurrección, sí, así como cuando resucitó a Lázaro, así como cuando resucitó al niño de la señora que venían de Naín, así como resucitó a la hija de Jairo, así como los discípulos resucitaron a mucha gente, cuando Jesucristo los mandó a hacer el bien y a predicar, ¿sí? No, hermanos, la resurrección no va a ser así, así dice aquí. Hay que entender esto muy claramente. Dios es Dios de vivos. Te pasas de vivo, me darán ustedes ahorita, ¿no? Hoy te estás pasando de vivo. No, hermanos, es que estar vivo es estar vivo con el Señor y es nuestro Dios. ¿Sí? Se muere la máquina biológica que nos prestó el Señor. ¿Cuánto puede durar esa máquina? 120 o un poquito más. Y muchas veces, mucho menos vive uno. ¿Sí? ¿Por qué no la cuidamos? Bueno, yo sé que te voy a dejar con muchas dudas, hermano, pero aquí lo dice así, ¿eh? Tú tienes la última palabra, dile al Espíritu Santo que te guíe, que te explique esto con mayor énfasis. Que Dios te bendiga.